La calidad de la educación no es un problema de poca monta, sí, es un problema profundo si nosotros sabemos qué queremos como país, qué queremos de Colombia y cuál va a ser ese desarrollo al que le estamos apuntando en los nuevos mercados internacionales y también como nuestra propia cultura como humanidad. En 1800 hay que comprender que en Estados Unidos, cuando se empezó a hablar sobre la educación pública, se estaba pensando en que era un momento en que se trabajaba agropecuariamente y la mayoría de las personas del campo, los campesinos, sobre todo los más pobres, estuvieron muy preocupados y le dijeron a la educación pública no. ¿Y cuál era la razón? ¿Qué vamos a hacer nosotros si no tenemos mano de obra? Vamos a morir de hambre y esto se va a convertir en un problema para nosotros. En esta explicación que Alvin Toffler hace una exposición, manifiesta con mucha claridad que los empresarios o la industria que empezaba a desarrollarse en los Estados Unidos sí requirió en su momento de que la educación pública, estos pobres, esta gente que necesitaba la industria, tuvieran un concepto de cumplimiento, de llegada puntual, era un momento de industria y lo que estaba necesitando el sector industrial era gente que cumpliera con unos estándares de la industria, más no lo necesitaba el campesino, porque para el campesino que su hijo llegara más tarde o más temprano a nada le afectaba, porque entonces el tío iba trabajando mientras que él llegaba. Pero la industria sí requería, en los procesos industriales masivos, ¿sí? Porque donde una persona no llegara a momento para trabajar, significaba que otras miles de personas, después del proceso que él estaba desarrollando, iban a quedar paradas. Entonces la industria tuvo que parar un poco esa cultura del no cumplimiento y generar a través de la educación pública el cumplimiento. Esto se logró visualizar a la educación desde un enfoque de la industria. Hoy, ¿qué vemos en la educación? Hoy vemos en la educación que la educación también está industrializada. Tenemos unas horas de trabajo, unas llegadas, cada quien hace el aporte del parcelador, los estudiantes tienen unos tiempos de descanso, van con uniformes, llegan, puntos de salida. Desde el concepto de la era industrial, del momento de la industrialización que tuvimos en Estados Unidos, así se entendió y así fue que la educación en su momento fue importante y se desarrolló. De esta manera, entonces, han cambiado las cosas. Hoy en día las formas del aprendizaje son diferentes. Vemos muchos docentes, padres de familia, que cuando llegó el internet, llegaron los computadores, los miraban, pensaban que eran importantes para la educación, pero en algún momento las empresas empezaron a exigirles a ellos mismos que deberían entregar un informe, que deberían recibir información, y entonces el niño se volvió el docente, el educador del papá, del abuelito, y otras formas de comunicación se fueron desarrollando. Quiere decir entonces que ahora tenemos una nueva forma o diferentes formas de aprender. Ya esa industrialización de la educación ha pasado ese momento, pero sin embargo nos han dejado hasta el día de hoy una estructura que es la estructura de la enseñanza. Entonces el Ministerio de Educación Nacional está diciéndole a los secretarios de educación qué deben hacer con el CIMAD, qué deben hacer con el CICIED, qué deben hacer con el CICSE, qué deben hacer con el CICE de la contratación y cómo debe ser la planeación, y hay toda una gran discusión sobre de cómo desde arriba del ministerio le dicen a la Secretaría que debe cumplir con unas condiciones, con unas exigencias, y la Secretaría entonces a los directores de núcleo, los directores de núcleo llaman al rector, el rector presiona al coordinador, el coordinador presiona al docente, entonces le dice entrégueme el parcelador, entrégueme el plan de aula, entrégueme el plan de estudios, y empezamos a revisar todo el proceso de la estructura de la enseñanza. Esa estructura nos ha llevado al gran problema de la calidad de la educación, que es cumplir. Ahora es mucho más importante para un
para el quien está involucrado en la estructura, el cumplir, el decir, la Secretaría vino y nos está exigiendo, entonces yo tengo que exigírtelo a ti y te lo exijo, y tú le exiges al profesor, el profesor se lo devuelve y ahí nos la pasamos en cumplimientos. Nosotros como centro de investigación, ¿qué hemos podido observar? Hemos podido observar desde afuera de la estructura que hemos estado en el Plan Nacional, el Plan Decenal de la Educación, que hemos estado trabajando con organizaciones sindicales de la educación, que hemos trabajado con los rectores, Andín, ASODIG, hemos trabajado con los directores de núcleo, en algunas partes estuvimos en San Andrés, estuvimos en Bucaramanga, y en este trabajar hemos podido ver también en las instituciones educativas que la problemática funcional de la educación está en la estructura de la enseñanza y en que todos estamos involucrados en un proceso de cumplir. Miremos el rector, independientemente del rector. El rector es una persona que en la mayoría del tiempo le dedica a la gestión directiva, a la gestión administrativa, principalmente la administrativa, es más importante los procesos financieros, la entrega de boletines, que hay que atender al público, hay que atender a los proveedores, a los usuarios, a la señora del aseo, hay que atender a la Contraloría, hay que atender a todo aquel que venga a la institución, por alguna razón hay que atenderlo. En la mayoría del tiempo, y eso es un resultado de una investigación que hicimos en 8 instituciones educativas, que la mayoría del tiempo, no todo, pero sí la mayoría del tiempo que utiliza un rector está dedicado a la atención al público, a los procesos directivos y a los procesos administrativos. Entonces, ¿qué nos queda para los procesos de la calidad? Ahí viene entonces el coordinador, que cumple una función muy importante, y esta función del coordinador, él entiende, trabaja con los docentes, él está más de la mano, él sabe que requiere de capacitación, pero el coordinador, cuando llega el momento de la toma de decisión no está en sus manos, y es ahí donde el coordinador y muchos docentes sienten impotencia. Y sienten esta impotencia, ¿por qué? Porque el rector es el representante legal, es el presidente del consejo directivo, es el presidente del consejo académico, quiere decir que es en sus manos, en que está toda la responsabilidad, es la persona que hace cumplir la estructura de la enseñanza que viene desde el ministerio, que pasa por la secretaría, que llega a los directores de núcleo, y en ese cumplir de exigencias se nos va mucho tiempo, y se nos ha olvidado que esa estructura que tenemos hoy en los colegios de la enseñanza ha pasado a una diferencia. Ahora las formas nuevas de aprender, que no son de los niños, sino que es de todos nosotros, esas nuevas formas de aprender nos llevan como en contravía de la enseñanza. Uno puede planear la enseñanza, pero lo que no se puede planear es el aprendizaje. Por eso esa estructura de la enseñanza me lleva a cumplir, y lo que nosotros planteamos ahora es una nueva estructura. No decimos la reforma educativa, sino vamos a hacer una nueva estructura de la calidad de la educación que se fundamenta en los aprendizajes, en las formas diferentes en que un niño, un joven o cualquier persona puede aprender. Y esto no significa que deba ser siempre dentro de un aula, siempre dentro de un horario. Uno observa entre el ministerio y el sindicato y en la mitad del rector una gran discusión. Esa discusión está fundamentada en que los docentes deben cumplir 60 minutos de hora clase, y el sindicato entra en un choque. Observa uno entonces con mucha claridad que lo que funciona es una discusión que no tiene un fundamento científico. O sea, no veo un estudio internacional ni nacional, ni siquiera por el Ministerio de Educación, que diga que una hora, 60 minutos, debe ser el tiempo en que un educador debe estar con los niños, y que este tiempo es suficientemente justo y necesario para poder que se lleve un proceso de aprendizaje. Estamos muy fundamentados en una estructura de enseñar, porque nosotros en la estructura que tenemos, 60 minutos, de 6 horas en el día, 30 horas en la semana, entonces tenemos toda una estructura de lo que el docente debe entregar, de lo que el docente debe hacer, de lo que el coordinador debe hacer, cumplir, atender, disciplinar, pero en los conceptos del aprendizaje es ahí donde todavía tenemos que
evolucionar. Es ahí donde debemos no pedir una nueva reforma de la educación, sino hacer una nueva estructura de la educación. Vamos a mirar cómo la estructura del Ministerio de Educación Nacional está hecha desde Bogotá, desde un centralismo. Por eso vamos a hablar que otro problema fundamental y crítico de la calidad de la educación es que las estructuras de la enseñanza están dadas desde lo que se piensa, desde lo que se estructura, desde lo que se les ocurre a un gobierno centralista, a una educación centralista. Vamos a poner un ejemplo. Llega Batuta a la costa Caribe, a La Guajira. Llega y se implementa y se desarrolla. ¿Qué encuentra uno? Que los instrumentos musicales, los docentes deben estar en unos instrumentos que ya están definidos. Entonces van mucho más sesgados a lo que es la música clásica. Tenemos el piano, el violín, el violonchelo, el clarinete, tenemos otros instrumentos. Pero un muchacho que está viviendo en San Juan del Cesar, que es la parte baja de La Guajira, él está muy ilusionado con su propia cultura. Y su propia cultura está en el instrumento del vallenato, que es en el acordeón, que es en la guacharaca, que está inclusive la guitarra. Pero estos instrumentos como la caja, no son, es lo que del Ministerio de Educación Nacional, del proyecto de Batuta, viene para los niños. Entonces viene en una estructura que no es regional, que lo que se piensa en Bogotá es lo que debe suceder en el país, y no estoy diciendo con esto que la educación musical y que Batuta sea malo, no, por el contrario. Me ha parecido que es de los mejores proyectos, porque cuando uno observa científicamente lo que genera el aprendizaje de un instrumento musical en un niño, pues desarrolla unas estructuras que son de la conciencia, que es lo que se genera porque hay un proceso de disciplina, y cuando ya se toca el instrumento ya viene un reconocimiento de que yo sí puedo, viene un reconocimiento de quién soy yo.